Buenas, nosotros somos el grupo que va a explicar el proyecto de SKIT. Estamos conformados por Sebastián Fayela, Silvio Arseno, Noera Gamonte, Enrique Ortiz y David Ujosa. En la primera fase del proyecto, lo que nosotros hicimos fue hacer una recopilación de los datos que eran necesarios para la planificación de este proyecto y cómo íbamos a dividir cada fase. En esta parte entramos primero con lo que eran los antecedentes del proyecto. En esta parte de los antecedentes del proyecto, nosotros vimos cómo era que se manejaba la información anteriormente en la República Dominicana, cómo eran los procesos. Si se fijan en el documento, ustedes van a ver que los tiempos que estaban antes, hay procesos que duran hasta un mes y más, y otros que duran semanas. Pero con el proyecto de SKIT piensa centralizar toda la data para limitar los procesos simplemente a las instituciones como tales. Es decir, que no van a tener que comunicarse con otras instituciones, que eso es lo que hacía que los procesos se adelantaran entre sí. Y entonces, con esto, SKIT lo que va a hacer es que va a recortar todos esos tiempos. El objetivo principal del proyecto, y entre otros más, son la centralización de la información, la reducción del tiempo, un sistema que soporte toda la infraestructura del país dominicano, tales sean todas las informaciones, también ofrecer servicios para tanto la parte pública como la parte privada. La parte privada con niveles de restricción a los diferentes datos que solamente requieran, por ejemplo, para sus fines como tales de la organización. Por ejemplo, si va una persona a solicitar trabajo y pueden tener los antecedentes de los demás trabajos de las 5 personas sin tener que ver su currículo, porque todo va a estar en el sistema centralizado. Para la parte de la administración del alcance de nuestro proyecto, lo que nosotros fue que definimos un diagrama EDT que iba a decir cada fase cómo se iba a llevar y qué tarea iba a estar atada a otra, es decir, cuáles tendrían dependencia, para así definir lo que era la ruta crítica, que es lo que van a definir en la otra fase. Entonces, en base a esa ruta crítica, se iba a saber qué tareas eran necesarias que se ejecutara y qué tareas se podían llevar al mismo tiempo y cuáles no se debían parar, porque simbolizaban automáticamente el retraso de nuestro proyecto. Entonces, ahora con la fase de la administración del tiempo, se van a ver más en detalle todos esos procesos. Pues, como este es un proyecto complejo, lo importante es saber administrar el tiempo. ¿Por qué? Porque si se retrasa una fase, entonces se van a retrasar todas las demás fases que dependen de eso. ¿Cómo nosotros administramos el tiempo? Como pueden ver, aquí tenemos definido cada fase cuánto tiempo va a tomar y estamos considerando el peor caso posible en el cual el proyecto va a durar 1.777 días, que son casi 5 años. Y ese es el peor de los casos. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta todos los posibles factores que pueden afectar cada fase del proyecto y las eventuales complicaciones que se pueden tener mientras estamos desarrollando este. Para cada fase, nosotros definimos cuáles son los responsables y cuál grupo se va a encargar de cuál tarea. Por ejemplo, en la fase de inicialización, tenemos que los responsables de esta actividad van a ser David Bujosa, que es nuestro gerente de proyectos, y el equipo de ingeniería. Mientras que en la fase de planeación se van a encargar el equipo de análisis de requerimientos, dado que en esta fase se tienen que juntar todos los requerimientos necesarios para desarrollar el proyecto, y en una fase crítica, porque de esta van a depender todas las demás fases y cómo se van a desarrollar. Y además vamos a poner también el área de control de calidad para asegurarnos de que los procesos se ejecuten de manera correcta. Enseguida, cuando ya tengamos todos los requerimientos listos y claros en todo el equipo de trabajo, en la fase de puesta en marcha, ya el equipo técnico y los gerentes de recursos humanos y de TI van a trabajar en conjunto para iniciar el proyecto. Y ya en las fases sucesivas se van a poner el equipo de control de calidad
y los integrantes relacionados con las fases para asegurarnos de que se cumpla con, con los tiempos predefinidos. Otro elemento crítico de un proyecto es la administración de costos. ¿Por qué? Porque cada proyecto tiene un presupuesto con el cual debe cumplir. Entonces, nuestro proyecto tiene un presupuesto de 40 millones de dólares. ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a gastar todo ese dinero, sino que para cada fase del proyecto y cada requerimiento y cada cosa que nosotros necesitemos para desarrollar nuestro proyecto, hemos dedicado una parte de este presupuesto específico. Y además, hemos logrado organizarnos de manera tal que podamos tener un dinero aparte en caso de que se verifiquen imprevistos. Esa cantidad aumenta a $1.700.000. ¿Cómo lograremos cumplir con el presupuesto que nos hemos prefijado? Pues lo que vamos a hacer para cada cosa que vamos a necesitar en el proyecto, sea materiales de construcción, equipos o personal en sí, vamos a referirnos a diferentes empresas y vamos a buscar el mejor precio que estas nos puedan ofrecer. Y ya de ahí vamos a empezar a trabajar. Ok. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre un punto crítico muy importante en nuestro proyecto y en la gestión del mismo, que es la administración de riesgos. Debido a la naturaleza de nuestro proyecto y debido a que es un software que maneja data muy sensible y es un proyecto muy grande e innovador para el gobierno y la estructura actual en la República Dominicana, estamos propensos a toparnos con muchos riesgos de diferente naturaleza que pueden impactarnos de diferentes formas. Entonces, para la administración de riesgos, tomamos esto y lo partimos en varias partes. Primero es la estimación de riesgos. En esta, dividimos los riesgos posibles desde una lista que teníamos en diferentes tipos para poder así clasificar y cualificar cuáles son el riesgo que corremos con esto, debido a que es alto, bajo, medio, y qué tipo de riesgo es, así como que qué parte del proyecto afecta directamente este riesgo. Los riesgos los dividimos en dos fases, en dos partes. Primero, los principales, que son aquellos que afectan directamente al plan del proyecto o a cómo va a ser gestionado o implementado, que los dividimos en tres. Personal, aquellos riesgos que implican necesitar más personal o personal mejor cualificado. Riesgos de planificación, que implican problemas con el tiempo o problemas con la gestión. Y presupuesto, que implica mayor inversión o mal manejo de inversión, que podría afectar directamente también a los demás aspectos del proyecto, como el tiempo. También están más adelante los problemas técnicos, como son el diseño del software, la implementación, la interfaz, verificación, mantenimiento y otras fases del proyecto de software que serán manejados y que pueden ser un riesgo debido a que si no se implementa correctamente el software, podemos correr riesgo de no tener un proyecto bien completado. Luego de que pudiéramos hacer la estimación de riesgos y dividir los riesgos en categorías, pasamos a la cualificación y el plan de respuesta a estos riesgos. Primero iniciamos creando una leyenda para poder medir qué tan grande es el impacto o el riesgo que corremos con esto, y lo dividimos en tres. Ahí aparecen en el slide: alto, con la nomenclatura de A, que representa un retraso significativo en el proyecto o la suspensión del mismo. Medio, que representa pérdidas sustanciales, pero no puede resultar, pero no es probable que resulte en suspensión del proyecto. Y baja, que son aquellos riesgos que afectan el proyecto de una forma u otra, pero no impactan a la resolución del proyecto. Es decir, no terminan en el proyecto siendo suspendido o cerrado. Luego utilizamos esta cualificación para ingresarlos en la matriz de respuesta. En el slide ponemos insertamos una pequeña parte con un solo riesgo, debido a que alrededor de 20 riesgos fueron analizados y cualificados. Y en el que aparece en el slide la matriz se divide de la siguiente forma. Primero, la categoría, es decir, qué categoría o qué fase del proyecto es impactado por este riesgo. Número 2, el riesgo en sí, definiendo claramente cuál es el riesgo que se quiere medir. El evento que dispara este riesgo. La probabilidad de ocurrencia, medido con la nomenclatura antes prevista en la leyenda. El potencial de impacto, es decir, qué tan probable es que ocurra este riesgo.
las acciones preventivas que tomaremos, si existe alguna, las acciones correctivas, que son aquellas que tomamos luego de que ya el riesgo está en proceso y tenemos que corregir el problema, y el responsable de este riesgo, es decir, la persona que tiene que prevenir o corregir los impactos o daños que haga este riesgo en el proyecto. En el que se muestra aquí, mostramos un riesgo de presupuesto, que es uno muy común en todos los proyectos, que es la imposibilidad de continuar el proyecto por falta de recursos, ya puedan ser económicos o de recurso humano. La probabilidad de que ocurra es baja debido a que contamos con una estimación de costos muy buena, como mencionó Sebastiano. Tenemos 40 millones de dólares, de los cuales están muy bien divididos, y tenemos una, se puede decir, alfombra muy grande donde podemos caer en términos de presupuesto sin llegar a cerrar el proyecto por falta del mismo. Sin embargo, el monto potencial del impacto en caso de que ocurra, aunque sea poco probable, es alto debido a que lo más importante en este proyecto es el recurso económico. Debido a que si no se puede pagar a los empleados o no hay empleados a cuáles pagarle, el proyecto simplemente no puede seguir funcionando. Las acciones preventivas, como ya mencionamos y ya hicimos, es una buena administración de los fondos, como mencionó Sebastiano, y en caso de que ocurra, una de las acciones correctivas sería buscar diferentes fuentes de ingresos, ya sea por sponsors o inversionistas externos. Y el responsable de manejar este aspecto del proyecto o este riesgo en sí es el encargado de contabilidad financiera. Excelente. Entonces, viendo todos estos riesgos relacionados con el proyecto y viendo entonces básicamente todo el tema de estimación de costo y cómo son los antecedentes del proyecto, ya podemos comenzar a entrar en cómo vamos a ejecutar el lado humano del proyecto, o sea, comunicación, calidad y administración de recursos humanos. En el lado del método de comunicación, nosotros tenemos que notar que este es un proyecto complejo. Involucra básicamente un data center con toda la información de los ciudadanos centralizado en un solo lugar. Es esencial que exista la comunicación con las entidades exteriores involucradas en la centralización, por lo que tenemos que tener excelente comunicación. Por otro lado, debido a que pueden producirse cambios en los requisitos de datos y la funcionalidad a lo que hacemos el proyecto, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comunicamos. Por lo tanto, nosotros hemos definido varios objetivos de comunicación que podemos ver en el siguiente slide, que son, por ejemplo, lograr que las entidades relacionadas a la información ciudadana que se incluirá en el data center cooperen y de su apoyo, debido a que este proyecto, como queremos centralizar toda la información, necesitamos la apta cooperación de toda entidad pública y privada que tenga información de los ciudadanos. Por lo tanto, este es un objetivo muy grande. También hay que mantener al tanto, por temas de ética y temas legales de privacidad, los avances del proyecto, tanto a la ciudadanía como a los que reportan en el proyecto. Además de mantener el interés del equipo, del trabajo y a lo largo del proyecto para maximizar qué tanto aprovechamos cada persona que trabaja en el equipo y qué tanto produce, además de citar así a juntas y reuniones cuando sea necesario, solo cuando sea necesario y con las personas que son necesarias. Entonces, viendo todo este objetivo de comunicación, también podemos ver que hay mensajes para enviar o recibir, como por ejemplo cambio al proyecto y su autorización correspondiente, aprobación del apoyo de las entidades donde se consiguen esos datos ciudadanos, el estado del proyecto y temas referentes a publicidad. Entonces, si nosotros ponemos esto mediante una matriz bien hecha, que el cual vemos en el siguiente slide, nosotros vamos a ver cómo nosotros tenemos que comunicarnos dependiendo de cómo todo se va a hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar software de comunicación de equipo para poder comunicarnos con nosotros. También teléfono empresarial, versiones de control para código, correo electrónico y comunicación verbal, la cual es muy importante debido a que vamos a trabajar juntos para poder lograr este proyecto. También, en cuanto a mensajes a enviar o recibir, es importante tener las citas reuniones, porque la realidad es que aunque quitan tiempo, nosotros vamos a tener un estilo de reuniones que solo va a tener la gente absolutamente necesaria. Cada reunión entonces va a tener alguien que toma nota y esas notas entonces se van a distribuir a la compañía entera. Lo que no se escribe no existe y esa es la manera en la que vamos a correr las reuniones. También está el tema del estado del proyecto y cómo se va a involucrar. Para eso son las notas también, tema de contabilidad, tema referente a publicidad, lo cual es muy importante para que todas estas entidades que necesitamos que funcionen puedan funcionar perfectamente. Además de cambio de proyecto y de autorización que deben de comunicarse a todo el mundo. Suena como algo que solo deberían manejar management, pero la realidad es que si los empleados no están al tanto de los cambios que ocurren en el proyecto, se verá una mala imagen. Así que debemos de proyectar una buena entidad de liderazgo y comunicar estos cambios de una manera que se vea bien hacia las personas externas. Entonces, si seguimos adelante, vamos a ver cómo nosotros vamos a manejar la administración de los recursos humanos.
Entonces, esto es muy importante debido a que con nuestros recursos tenemos que manejarlo muy bien para no irnos de más. Entonces, si vamos a la definición de equipo de trabajo en el próximo slide, ¿vos, nosotros vamos a ver cómo, dependiendo de la etapa del proyecto, hay ciertas personas, el gerente general, gerente financiero, gerente de recursos humanos, gerente de producción, gerente de TI, el cual toma cierta responsabilidad. Por ejemplo, el estudio administrativo se ve principalmente el gerente general, el cual básicamente sabe todo lo que está pasando. Y el gerente financiero perfectamente debe de estar al tanto de qué está pasando del lado administrativo, por si hay gastos muy grandes. También el aspecto legal, la persona encargada de recursos humanos y el gerente general. Sin embargo, en el estudio de mercado ya vemos, por ejemplo, el de financiero y el producción están involucrados debido a que estos no sean directamente para temas de marketing. Tienen que estar muy al tanto de qué es lo que está pasando y además de cómo vender cosas nuevas del producto. Por eso es el tema de gerente de producción. Así mismo con los otros cargos que nosotros vemos que tenemos, como el estudio técnico, financiero e impacto ambiental, que aunque no abundemos en esta posición, son bastante importantes para el impacto del proyecto. Entonces, si seguimos adelante, nosotros vamos a ver ya la responsabilidad de cada uno de estos roles que dijimos anteriormente. En cuanto al gerente general, como ya dijimos, es el máximo responsable y líder del equipo. O sea, él organiza todos los recursos de la organización a lo largo del proyecto. Mientras que el gerente financiero controla el flujo de activos de la compañía durante el proyecto. El de recursos humanos hace seguimiento, promueve desarrollo, career development para los empleados y diferentes cosas que tienen que ver con tareas humanas, además de tareas de productividad. Además del gerente de producción, que garantiza que la producción de bienes en el proyecto se haga de manera correcta. Nosotros vamos a hacer un data center, así que ¿cómo esto aplica? La realidad es que este gerente de producción tiene que ser multidisciplinario, porque estamos haciendo una infraestructura para nosotros y lo que estamos haciendo un software para nosotros. Tiene que ser una gente con bastante experiencia. Así mismo como el gerente de TI, que se asegura que básicamente todos estos procesos que son bastante especializados en el área de TI estén hechos de buena manera. Entonces, si seguimos adelante, nosotros vamos a ver la conexión entre todas estas personas. Como vemos, tenemos que el gerente general es Bujosa. Y entonces, esta persona se encarga de proliferar toda la información que le llega a este hacia abajo. Al mismo tiempo que toda la persona que estamos debajo de él se encarga de proliferar toda la información, entonces empaquetarla para que el gerente general pueda recibirla y operar eficientemente. Tenemos, por ejemplo, Enrique Ortiz, el cual le está hablando, que será el gerente financiero de todas estas disputas. Asimismo, que se conecta con el equipo de contabilidad, el cual está mimando. Está Silvio Arceno, que es el gerente de recursos humanos, que desarrolla toda la tarea de la cual hemos hablado anteriormente. También está Sebastián Fayella, el cual es uno de los pilares de este equipo debido a que está conectado directamente con el equipo de TI. Por lo tanto, él se va a asegurar de que este proyecto no solo sea exitoso, sino que funcione correctamente a largo plazo. Y asimismo, Noel Agramonte, el cual les hablará próximamente. Tenemos también el gerente de producción, que se conecta directamente con el equipo de desarrollo. Entonces, finalmente, si seguimos adelante, vemos el tema de administración de calidad. Esto es muy importante debido a que es un proyecto de alto impacto. ¿Cómo nosotros vamos a manejar la calidad? Bueno, la realidad es que tenemos varias maneras de medir la calidad, pero principalmente nosotros lo que vamos a hacer es irnos por métricas que tiene el proyecto, si la vemos más adelante en el próximo slide, que son principalmente el tiempo de realización contemplado en el cronograma de la actividad por cada tarea, materiales utilizados, nivel de integridad en la infraestructura, tanto digital como física, integridad de los productos individuales de software que usemos o que produzcamos, el nivel de integridad de la data almacenada debido a la base de datos que usaremos, la cual tiene que ser distribuida por la gran cantidad de información que tendremos, la disponibilidad del servicio ofrecido, que la cual tiene que ser básicamente del 100%, la metodología de punto de caso de uso y una metodología bastante nueva que de hecho es un profesor de Intec, la cual la inventó, el cual se llama metodología de acción continua para la medición del software. Muchas gracias. Ahora viene la fase de ejecución, control y seguimiento del proceso. Esta fase es muy importante ya que durante esta se estipulan los documentos y los controles que se estarán siguiendo para ver cómo se desarrolla el proceso. Yo les estaré hablando sobre cómo vamos a hacer los controles del proceso de cambio durante el proceso.
Eh, ¿Quién puede solicitar los cambios de procesos? Los clientes directos y el equipo de expertos del gobierno encargado manejarán el proyecto, indicando que tan importante considera que es el cambio que se realizará. Deben de dar una descripción breve de este y una justificación de por qué se debe realizar el cambio. ¿Quién hará el estudio de impacto a los cambios? Para el estudio de impacto se contratará un especialista para el manejo de riesgos, preferiblemente experimentado en la plataforma RISC. ¿Quién autorizará los cambios? El que estará autorizando los cambios será David Pujosa, que es el administrador del proyecto y el gerente general. Para la autorización, él se hará responsable de detectar si luego de realizar el proyecto aún cumple con sus funciones de manera íntegra, de acuerdo con los requerimientos recopilados en la fase inicial. ¿Quién pagará el trabajo adicional que se produzca? El trabajo adicional que se produzca se pagará mediante un préstamo del Banco de Reserva que será gestionado por Enrique Ortiz, que es el gerente financiero, y debe ser aprobado por David Pujosa, que es el administrador del proyecto. Que se tiene que tomar en cuenta que dicho préstamo solo se tomará si será necesario, si el trabajo excede los fondos destinados para el proyecto. Luego de definir los controles que se realizarán para el proceso de cambio, estipulamos cómo se deberá hacer la comunicación a los interesados. Bueno, nosotros durante el proyecto estaremos realizando varias reuniones diariamente de 15 minutos para definir el progreso del proyecto y cualquier inconveniente o simplemente para estar notificados sobre el progreso del proyecto para saber qué opciones podemos tomar. Y además de estas reuniones que se realizan diariamente, estaremos realizando reuniones cada semana para estipular los objetivos planteados, para ver el progreso de los objetivos planteados. Y también cada 2 semanas estaremos realizando reuniones de aproximadamente 2 horas para determinar los objetivos que estaremos realizando. Existirá línea telefónica abierta en horario laboral disponible al público para cualquier tipo de asistencia y preguntas, y estaremos publicando en redes sociales donde responderemos preguntas y brindaremos noticias acerca del proyecto. Ok, ahora hablaremos un poco sobre la terminación del proyecto. En esta etapa del proyecto es donde se hace como un resumen general sobre qué fue el proyecto, cómo se ejecutó, cuáles fueron los retos, cuáles fueron los beneficios. Y yo hablaré un poco sobre los puntos críticos de esta fase. Primero, la breve descripción del proyecto, que es un proyecto que crea un sistema el cual unifica toda la información ciudadana para que sea más obtenible de forma más rápida, así como los objetivos principales de nuestro proyecto eran esos: poder manipular la data para que sea más accesible para todas las personas del país, y así como la creación de una infraestructura física en el país que pueda mantener segura esta data para que pueda ser asequible a todas las personas del país. También es importante notar a la terminación del proyecto los beneficios que ha dejado como la unificación correcta de toda la información ciudadana relevante, la mejora en los procesos gubernamentales, ya que procesos que duraban un mes o una semana pueden durar 2 días o un día en procesos, y así también como la reducción en tiempo de análisis de estos procesos, ya que no tienes que salir de tu pueblo, salir de tu casa para poder obtener esta data que es tuya, información ciudadana de ti. Básicamente los retos del proyecto fue no poder haber dispuesto del apoyo total de algunas instituciones gubernamentales para facilitarnos la data. Algunas lecciones aprendidas del proyecto es que debe existir un balance entre los tiempos de entrega y de los recursos.
que los requisitos deben ser controlados con cuidado y de manera correcta, y que el trabajo en equipo es sumamente importante. Debe existir una visión compartida, ya que en proyectos de esta índole, con data muy sensible, sería lo peor para el proyecto tener diferentes visiones dentro de la gestión, lo cual podría dividir el proyecto y asustar a las instituciones gubernamentales que nos están facilitando esta confianza. Por último, y no está en el slide, es una acta de cierre de proyecto que se le otorga al cliente, en este caso el gobierno de República Dominicana, el cual muestra cuál es el nombre del proyecto, la fecha de entrega, la aceptación por el mismo, el administrador, todos los involucrados, todo el proceso, los patrocinadores, cómo se consiguió la inversión y las firmas de aceptación de cada persona que sea prudente de parte del cliente, en este caso presidentes o directores o ministros de instituciones. Bueno, como parte final ya, para la conclusión de este proyecto, básicamente cada parte que se explicó son lo que hace posible que el proyecto se lleve a cabo en cada ciclo, en cada parte, en cada fase. Y cómo nosotros gestionamos ese control, como viene una parte de procesos, para que se mantenga siempre la calidad y los objetivos claros de este proyecto. Y que los requerimientos siempre se cumplan al pie y a cabo de la letra, como se definió en la primera fase. Entonces, ya para concluir, esta fue toda nuestra exposición. En el link de la descripción de este video le vamos a dejar el PDF del documento por si se lo quieren leer más a detalle, y muchas gracias por atender a la exposición. Suscríbase al canal.